Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Bienvenidos una vez más a este espacio espiritual de formación, de educación, que es Luces para el Alma. Un saludo fraternal y afectuoso a todos los que nos siguen desde los inicios de esta experiencia. Hoy, como todos los sábados, desarrollaremos una temática de orden espiritual que nos permita, desde la inmortalidad, desde los postulados espíritas, tratar un tema que hemos denominado autoconocimiento, la base del progreso moral. Para eso contamos con la compañía de nuestro hermano espírita en el ideal, Guido Mardini. Guido, bienvenido. Gracias, muy buenos días, gracias John. Igualmente muy buenos días para todos los radioescuchas y seguidores de este programa de Línea Espiritual. Sí, el programa, como lo habíamos dicho, vamos a hablar un poco del autoconocimiento, la base del progreso, desde varias aristas o enfoques. Siempre que en la doctrina espírita se tratan estas temáticas de desarrollo moral, de desarrollo personal, lo hacemos bajo la perspectiva, primero, de la moral de Jesús, segundo, de la revelación codificada por Allan Kardec, y en esta oportunidad también hemos escogido uno de esos espíritus iluminados que han venido desarrollando los postulados espíritas, que es Juana de Ángeles. La propuesta espírita es esencialmente una propuesta de educación para el espíritu inmortal. Ya esa visión hace que las perspectivas de la vida se tomen de forma distinta, los problemas, las situaciones económicas, pero esencialmente las dificultades íntimas del espíritu, sus caracteres psicológicos, sus caracteres emocionales, ya no son simplemente vistos bajo los límites de la cuna y la tumba, sino que van más allá o se inician antes de esta experiencia corporal. Es así como Allan Kardec por eso va planteando en la estructura que lo más importante es que el ser humano conozca las leyes según el espíritu. Y esas leyes según el espíritu van a permitirnos entender que la base de todas las formas de asumir las problemáticas de la vida están en nuestro interior. Por eso la propuesta espírita, que es tan extensa, habla de una sociología, habla de una cosmología, pero esencialmente se plantea algo maravilloso, Guido, que es la psicología espírita, ¿no? Sí, así es. La doctrina espiritista es la primera en acuñar el término psicología espiritista, psicología espiritual, porque el término psicología siempre ha sido aplicado como tal a la ciencia que estudia el alma y sus enfermedades de la mente, pero realmente la psicología espírita apunta más al estudio del alma. Es por ello que la doctrina espiritista nos da un enfoque muy vasto para este estudio. Desde el primer momento que uno da los primeros pasos en la doctrina espírita, ella inmediatamente nos guía en ese conocimiento interior. Nos establece de dónde venimos, qué hacemos aquí, quiénes somos como espíritus y para dónde vamos. Es decir, desde el mismo inicio nos dice qué clase de espíritu somos, para qué vinimos a la tierra y cuál y cómo debe ser la forma de ejecutar nuestra vida en la tierra. Eso de por sí ya nos está estableciendo unas bases muy claras para que aprendamos a conocernos de una manera integral, ya no solamente desde el punto de vista humano, material, sino desde un punto de vista espiritual, como espíritus trascendentes, que venimos del mundo espiritual, que estamos en un momento presente en la tierra y que vamos a transitar hacia un mundo espiritual
en el cual nos ubicaremos en un nivel dependiendo de nuestro estado evolutivo, del que alcancemos en la Tierra y de nuestro progreso espiritual como tal. Guido ha dicho dos palabras claves, ¿no? La trascendencia, que nos lleva a la transpersonalidad, más allá de la persona. Y en esa pedagogía, Allan Kardec nos indica que para hablar de un autoconocimiento, como lo plantea la pregunta 919, que él planteó a los espíritus, ¿no? Después de conocer estas verdades, ¿cuál era la mejor manera de progresar, de ser distinto, de buscar esa espiritualidad? Y nos recuerda ese viejo axioma filosófico de conócete a ti mismo. Y eso quiere decir que hay que hacer una mirada hacia adentro. Por eso cuando entendemos que mirar hacia adentro es también comprender a Dios y comprender a nosotros mismos, Allan Kardec comienza a darnos una explicación maravillosa de que en primera instancia, para buscar ese autoconocimiento, esa base de ese progreso moral, hay que entender que somos seres causales. Provenimos de una inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, que ha sido el gran dogma y enigma del hombre. Pero entre esa posición racional, que es lo que más importante debemos comprender, hay que comenzar a educar la razón. Y por eso Kardec pregunta a los espíritus, ¿qué es Dios? Que es esa inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Pero él entiende que nuestro nivel racional, emocional en estos momentos, no permite comprender exactamente toda esa profundidad de esa naturaleza de Dios, y nos habla de sus atributos. Y en esos atributos nos plantea su omnipotencia, su bondad, su magnificencia y un sinnúmero de características que debemos comenzar a racionalizar. ¿Para qué plantear esto? Porque los espíritus le dicen a Kardec que al hombre le falta un sentido para entender las maravillas del universo. Aún hoy día vemos personas materialistas que ven las maravillas del mundo y se niegan a exigir la exigencia de Dios. Ese sentido moral es lo que vamos a ver ahora, va a ser también el hombre de bien que también habla en Kardec y el hombre psicológicamente maduro que habla Juana de Ángeles frente a los problemas, Guido, ¿no? Sí, así es. Juana de Ángeles, que ya ha sido citada en múltiples ocasiones a través de las diferentes oportunidades de este programa, ella es la gestora, la constructora de la psicología espírita, en la cual reúnen cerca de 18 libros en donde desarrolla la psicología espírita. Ella, teniendo como base las enseñanzas kardecianas, nos permite conocernos mejor, a la vez que integra la psicología tradicional, principalmente esa psicología que Carlos Gustavo Jung trajo y que permite tener un mayor acercamiento entre la psicología tradicional y la psicología espírita. Es por ello entonces que es necesario hacernos una pregunta, John. ¿Qué es lo más importante para el hombre? ¿Simplemente vivir? ¿Conocerse? ¿Qué? ¿Cuál deben ser los requisitos que un aspirante a la espiritualidad debe reunir como condición indispensable para su evolución? Simplemente es conocer los libros, la literatura espírita o de cualquier naturaleza espiritual, o adquirir algo más. ¿Qué opinas tú? Sí, muy válida el cuestionamiento que hace Guido, porque casualmente el espiritismo nos explica todo esto. Primero que todo, la ciencia ha demostrado que somos seres innatos, seres espiritualmente por naturaleza. Dean Hammer, Francis Collins, estos teólogos o neuroteólogos que hoy se les dice, han logrado entender que todo está en nosotros. Y el espiritismo, cuando plantea que es una propuesta educativa, nos hace ver que esas leyes, esos potenciales espirituales están adormecidos en lo que muy bien Guido dijo ahora, en ese inconsciente profundo, en esos niveles del inconsciente trabajados tanto por Freud como por Carlos Gustavo Jung, ¿no? El primero, el psicoanalista por excelencia, el segundo, el psicoanalista por excelencia, y el primero que habla del psicoanálisis. Es los conflictos que provienen de nosotros, los que vivimos hoy día, la ansiedad, la depresión, la inseguridad, la falta de fe desde el punto de vista espiritual, provienen de unos procesos que deben ser superados. Por eso no es lo mismo convivir que coexistir. Es muy fácil coexistir, sí, porque tenemos máscaras, que también la psicología le da la condición de personalidad, máscaras que son necesarias. Pero otra cosa es convivir. Cuando convivimos, que es el necesario progreso, es la ley de sociedad de la cual habla Allan Kardec, que es el contacto
con el próximo, con el otro, surgen entonces unas limitaciones y unos conflictos. Y sin embargo, Kardec, Guido, nos señala que el ser humano no tiene todas las facultades. Quiere decir que la primera punto clave para autoconocernos es que somos seres incompletos, en el buen sentido de la palabra. Necesitamos de los otros para complementarnos. Por eso el ser psicológicamente inmaduro, en vez de reconocer esa realidad, se guarda en el orgullo y en el egoísmo, en tanto que el ser que busca la espiritualidad observa en los otros su complemento y su extensión. Así es, Kardec lo dice, y los espíritus la amplían cuando él hace la pregunta, ¿qué es el espíritu? Entonces los espíritus superiores le responden y le dicen claramente que el espíritu humano, nosotros, el espíritu es creado simple e ignorante. Allí está claramente lo que tú acabas muy bien de explicar. Somos creados simples, es decir, sin ningún contenido intelectual, sin ningún contenido emocional ni moral, sin presa total. Es una palabra que de por sí nos dice que venimos limpios completamente, es decir, como una página en blanco, sin contenido intelectual. Somos ignorantes y es a lo largo de las diferentes existencias donde vamos a ir llenando esa página en blanco con cualidades, vamos reconociendo, vamos aprendiendo, adquiriendo talentos, adquiriendo habilidades, y en ese largo proceso vamos formándonos ya como espíritus inteligentes, espíritus sabios, y vamos aprendiendo a un mayor desarrollo de índole moral, porque recordemos, John, que la evolución se da en 3 líneas, que puedes explicar tú. Perfecto, sí. Esa evolución que habla Guido nos permite concluir algo hasta el momento. Le damos la bienvenida a Axel, que también acaba de reportarse acá con nosotros, que la doctrina espírita es progresista, evolucionista, ¿sí? Y se da el progreso moral o intelecto moral que decimos. Primero es necesario el conquistar las cualidades intelectuales que dan paulo al desarrollo moral. Por eso no siempre van de la mano, ¿no? Y hay personas que vemos que tienen mucho desarrollo intelectual, mucho, ¿verdad? Que se ve en la actualidad. Vemos las crisis de los grandes poderes que actualmente vemos. Vemos personas como actualmente en el país abusan de sus posiciones, entre comillas, para buscar privilegios, ¿cierto? Como casualmente pasaba en estos días. Y tomamos eso como ejemplo, no con el ánimo de enjuiciar a nadie, para saber que es muy fácil a veces el progreso intelectual, el tecnológico, pero es muy difícil el desarrollo moral. Y en esa serie de circunstancias, el ser humano va viviendo otra experiencia definitiva, que es sobre todo entender que la doctrina espírita es razón, ¿sí? Cuando buscamos ese autoconocimiento como base del progreso, debemos empezar a educarnos en la razón, no simplemente en la razón intelectual, sino en la razón de lo que realmente somos. Ya aclaró Guido que una cosa precisamente es la personalidad y otra cosa es la individualidad, Axel, ¿no? La personalidad significa vivir una experiencia como personas, que van, como dijo Guido, acumulando una serie de experiencias que se terminan en lo esencial del espíritu, su individualidad. Y entonces vemos aquí, bien aclarar en el tema, la diferencia que hay entre la parte intelectual y la parte moral. La diferencia que hay entre la parte moral y la parte intelectual. Precisamente el crecimiento humano va en esas 2 vías, ¿no? Una vía intelectual que todos conocemos muy bien, que no son las ciencias básicas, cómo aprendemos la parte matemática, la parte química, todas esas ciencias que vamos estudiando día a día y que son parte de nuestra elevación intelectual. Pero entonces también necesitamos ahora elevarnos para poder equilibrar las cargas, el conocimiento moral. Ese conocimiento moral que es el tránsito diario de nuestra socialización, cómo nos relacionamos con otros seres. Porque el hombre, por naturaleza, es un ser sociable. Necesitamos ir transitando en la vida en las diferentes acciones que acometemos para ir mejorando moralmente. Y desgraciadamente, pues, quien realmente nos enseña en la parte moral son los golpes. Cuando recibimos golpes, recibimos grandes enseñanzas y debemos aprovecharlas. Hoy, precisamente lo que estamos tratando es de integrar, que ese conocimiento sea claro, la parte intelectual y la parte moral del hombre, ¿no? Entonces, Guido, hemos y Axel concretado 2 cosas maravillosas, ¿no? Primero, que existe un Dios con atributos. Segundo, que somos seres inmortales. Tu mejor reencarnación, vida que tienes es esta. Y tercero, que viene una vida futura, ¿verdad? Por eso el progreso es incesante. Luego la pregunta, Guido,
es cómo entonces comenzar ese autoconocimiento. Sí, es fundamental. Siempre se le ha dicho al aspirante a la espiritualidad, al espírita, que es necesario conocerse a sí mismo. Desde la antigüedad los sabios han dicho, nócete auto, conócete a ti mismo, desde el oráculo de Delfos. Pero nunca le han dicho al hombre cómo conocernos. Sí, es necesario conocernos, pero ¿cómo? Esa es la gran pregunta. Kardec, inquieto por esta cuestión, en la pregunta 919, ya citada por John, le pregunta a los espíritus que cómo hacemos, porque a todos nos dicen que tenemos que conocernos, pero no nos han dicho cómo. El espíritu de San Agustín le responde y le da una pauta muy general en donde le dice, oye, mira, yo hacía cuando estaba en la tierra algo, todas las noches me sentaba y pasaba revista lo que había hecho durante el día y veía si había hecho algo contra alguien y me proponía no volverlo a hacer y mejorar mi condición y no volver a cometer los errores que había cometido ese día. Indudablemente que esa es una forma válida, pero muy amplia, que permite tener cierta proximidad con nosotros mismos. Sin embargo, Juana de Ángelis, que es un espíritu extraordinario, y admiro muchísimo este espíritu porque es de avanzada, no es un espíritu cerrado, conservador, a pesar de estar en el mundo espiritual y de ser una de las mayores mentoras del espiritismo, es un espíritu muy amplio en la parte psicológica espiritual. Ella en sus obras establece una metodología del conocimiento de sí mismo y cita allí la ayuda de otros autores para facilitar ese proceso, porque una de las condiciones indispensables del aspirante a la espiritualidad, del espiritista, es conocerse a sí mismo. Es esencial, es fundamental. Excelente, Guido. Vamos entonces a dar un espacio a nuestros patrocinadores para que continúen con nosotros en Luces para el Alma. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Nuevamente estamos en este espacio reunidos para buscar nuevas actitudes con C y con P para el alma. Continuamos entonces con este proceso de cómo autoconocernos y el progreso moral. ¿Cómo es entonces esa visión que plantea la doctrina espírita del progreso moral, Axel, para ampliar más eso del autoconocimiento? Exacto, como bien decía Guido ahora, pues importante es aprender a conocernos a nosotros mismos. Y esto no es fácil, esto tiene sus metodologías, tiene diferentes prácticas. Desde mucho tiempo atrás el hombre ha intentado buscar la mejor forma de hacerlo. Juana de Ángelis, en el libro Justicia Divina, nos plantea una metodología que me pareció importante traerla hoy para conocimiento de todos nosotros. Y es que nos dice que cuando realmente queramos nosotros conocernos a nosotros mismos, debemos meditar y analizar lo que pensamos cuando estamos a solas. Eso somos nosotros, nuestros pensamientos. Nada de lo material que nos rodea es duradero, todo es transitorio. Lo que realmente se queda con nosotros son nuestros pensamientos. Y cuando estamos nosotros a solas, sin la presión de los amigos, sin las obligaciones laborales, sin los temas de pronto políticos, sin la sociedad, sino pensando lo que somos realmente nosotros, eso somos nosotros, nuestros pensamientos íntimos. Entonces, empezar a conocernos es empezar a cuestionarnos, oye, ¿yo qué pienso cuando estoy a solas? ¿Qué me viene a mí? ¿Qué ideas o qué ideas me corren por la mente cuando yo no tengo presión de nadie, cuando estoy conmigo mismo? Es allí la respuesta que encontramos a lo que nosotros somos. ¿Será, Guido, entonces que una cosa son nuestros pensamientos
y otra cosa son los pensamientos que nos sugieren, hay influencias. ¿Cómo es ese proceso? Claro que sí. En la doctrina espiritista hemos aprendido que no todos nuestros pensamientos son propios, que muchos pensamientos nos son sugeridos, y que son sugeridos del lado de allá, y no solamente del lado de allá, o sea, del otro lado espiritual, que pueden ser pensamientos de naturaleza positiva o de naturaleza negativa, dependiendo de nuestra sintonía, de nuestra calidad y condición moral. Adicionalmente, también nos podemos dejar influir por pensamientos de personas aledañas, cercanas a nosotros, por ideologías, por criterios, por creencias a nuestro alrededor, y formamos una mezcolanza informe en nuestra mente, y esto lo tomamos como yo, como nosotros, como lo que soy. Hay un ejercicio sencillo, John, Axel, que podemos hacer, y nuestros radioescuchas lo pueden intentar. Basta que le preguntemos a una persona: oye, ¿tú te conoces a ti mismo? ¿La respuesta cuál es? Inmediata. No, claro que sí, yo sé quién soy yo me conozco. No me digas que no, yo sé quién soy yo. Sí, claro que sí, yo sé cómo reacciono, yo sé cómo pienso, yo sé cómo siento, yo sé cómo hablo, etcétera. Pero esa es una fantasía. Esa no es la realidad. Tú lo acabas de decir, y al exponer el tema, conocer nuestros pensamientos, no es simplemente saber qué pensamos, y cuando estamos a solas, cuando surgen los pensamientos más extraños o ignotos, sino de dónde vienen, por qué vienen esos pensamientos. Entonces, el conocimiento de sí mismo es la base esencial del progreso espiritual, porque aprendemos a detectar qué pensamientos no son nuestros, nos hacen daño, no deben darse, y a su vez, qué emociones suscitan esos pensamientos. Por eso Juana de Ángelis en sus obras dice muy claramente: el hombre debe conocerse a sí mismo como un proceso de evolución individual, aprendiendo a trazar en el día a día las circunstancias de su vida, teniendo la mente en el espíritu y los pies sobre la tierra, como una manera de estar siempre presente. Hoy día, los grandes conocedores, investigadores, hombres despiertos, que hay muchos, no me voy a poner a citar, dicen algo muy claro: solamente tenemos el momento presente. El pasado queda como referencia para no cometer los errores del pasado. El futuro no ha llegado, pero va a depender de lo que hagamos hoy. Entonces, es necesario ubicarnos en el presente, primer paso, y eso lo remarca Juana de Ángelis, para empezar el autoconocimiento. ¿Quién soy yo hoy? ¿Qué hago yo hoy? Primer paso. Segundo, ¿cómo soy hoy? ¿Cómo creo ser yo hoy? Tercer paso, ¿cómo quiero lograr qué? Y fijarnos objetivos precisos. Me alargo un poquito y me permiten un minutico más. ¿Cuál es la mejor manera de conocer algo? La única manera de conocer algo es observándolo. Observar qué hacemos, observar qué hacen las personas, observar detalladamente para tener una información general sin juicio y sin crítica. Una vez hecha esa observación, empezamos a tener una información de eso. Igual para nosotros mismos. El proceso de autoconocimiento comienza por una autoobservación totalmente libre de prejuicios y libre de condicionamiento y de interés personal. El proceso de autoobservación requiere toda una metodología, toda una práctica continua. Qué importante sería, John y Axel, que en los centros espíritas lográramos algún día establecer ese curso de autoconocimiento integrado como una forma dinámica a nivel generalizado, y que no solamente en la parte espírita, sino que todos aquellos aspirantes a la espiritualidad integraran ese autoconocimiento. Tenemos la gran ventaja de tener la doctrina espiritista, que nos aporta tantas y tantas herramientas muy útiles, como hablábamos ahorita, las leyes morales, por ejemplo. Así es. Gracias, Guido, por esa ampliación. Entonces vamos resumiendo esos mecanismos, que es lo que seguramente nuestros radioescuchas quieren tener claro, ¿verdad? Ya Guido habló de este autoconocimiento, pero el espiritismo nos plantea tres cosas básicas también, Axel, ¿verdad? Primero, todos traemos una conciencia. Siempre sabemos qué está bien y qué está mal. Luego, cuando Guido hablaba de ese autoconocimiento y cuando Axel hablaba de ese desarrollo moral, se refería a que tenemos que respetar nuestra conciencia profunda, identificar esas leyes que están dormidas, nos indican. Segundo, todos tenemos un guía espiritual o un ángel de la guardia, al cual también podemos recurrir que nos ayude en ese proceso. Y tercero, muchas personas cuando conocen la reencarnación solamente se preocupan en saber quiénes fueron en otras vidas. Eso realmente es importante, pero no es trascendente. Lo importante saber es en qué nos vamos a convertir en próximas vidas.
¿verdad? Y esa vida puede empezar desde ahora, Axel, ¿verdad? Empezar cómo identificar las personas felices. La felicidad y el autoconocimiento es un hábito. Por eso Kardec define la educación como el conjunto de hábitos adquiridos, la actitud mental, la actitud espiritual, la fortaleza psicológica, porque somos, como dice Juana de Ángeles, muy frágiles psicológicamente. La ansiedad, la depresión, estos problemas del mundo vienen acompañados de esa situación, Axel, ¿no? Sí, y eso precisamente es la segunda parte que me gustaría mencionar, precisamente del libro Justicia Divina, psicografiado por Divaldo Franco Pereira. El Espíritu Juana de Ángeles nos da una perspectiva de cómo podríamos saber lo que nos espera a nosotros después de desencarnar. ¿Qué seremos nosotros? ¿A dónde iremos después de la muerte? Esa angustia, esa preocupación constante que tienen muchas personas. Bueno, y ahora yo después de esta vida, ¿qué será de mí? ¿Qué seré yo? Y él nos plantea una propuesta interesantísima donde dice, analiza lo que tú desarrollas, qué actividades realizas en tus horas libres. Eso serás en la vida futura. Y es precisamente lo que tenemos que analizar para llegar a conocernos a nosotros mismos. ¿Qué hacemos en las horas libres? Esas horas donde no tenemos la angustia del trabajo, esas horas donde no hay presiones sociales, esas horas donde no hay de pronto compañía familiar, donde estamos nosotros. ¿Qué hacemos con esas horas libres de nuestro tiempo? ¿En qué la invertimos? ¿En qué la aplicamos? Esas actividades son las que vamos a encontrar nosotros y que van a hacernos llevar por afinidad al puesto que ocuparemos espiritualmente después de desencarnar. Entonces, bonito saber esto ahora, ¿no? Conocer estas dos formas de quién soy yo ahora y qué podría ser en el futuro, conociendo. Como bien decía Guido ahora, observando qué acciones hago yo. Oye, ¿en qué invierto yo mi tiempo libre? ¿Cómo hago yo que ese tiempo, si realmente está siendo aprovechado para desarrollar mi espiritualidad, para desarrollarme a mí mismo, o lo aprovecho para cosas negativas? ¿Soy positivo en esos actos? Esa es precisamente la respuesta que muchos podemos encontrar cuando comencemos a observar nuestras acciones. Es el conocimiento de sí mismo, visto a la luz de la psicología profunda, buscando esa conexión entre el Evangelio, la psicología y el espiritismo, nos dice que somos seres perfectibles, maravillosos. No es un cuento chino, no es un cuento de hadas, decir que podemos lograr cosas imposibles. Así que tú que nos escuchas, que estás pensando en una situación compleja, un desempleo, un divorcio, que a veces tenemos ideas suicidas, porque una de las peores cosas que vive, uno de los mayores obstáculos que vive el proceso de autoperfeccionamiento, autocrecimiento, es la falta de autoestima, Guido, ¿no? Sí, y hoy día es muy común, se han perdido valores culturales, se han perdido valores espirituales, se ha dado un orden a la vida basado en la inmediatez que la tecnología ha favorecido, con muchos aspectos que hacen que las familias se desagreguen y que se separen de aquellas conversaciones útiles y necesarias en la intimidad del hogar. Cada día es más difícil aquello. Adicionalmente, como el joven de hoy y el hombre y la mujer, el niño, la niña, son ideas más superficiales, alimentado por todos los medios tecnológicos, aún en los propios colegios, se ha perdido ese valor íntimo que debemos rescatar cuanto antes, porque de lo contrario estamos asistiendo a un proceso de crecimiento humano muy desordenado, en donde estamos viendo una sociedad cada día más llena de conflictos, de problemas, de tendencias al suicidio, como decías tú, John, de drogadicción, de desaforo por los vicios de cualquier índole, o sencillamente valerse de los momentos de la existencia para pasarla y vivir bien, porque la vida es una, dicen muchos, y punto. Sí, la vida es una, pero las reencarnaciones son múltiples. Así es. Muchas asistencias. Bien, queremos entonces decirles también algo. El autoprofesionamiento no es simplemente el desarrollo de estas facetas. Miren que Axel y Guido nos han ofrecido técnicas, pero es necesario el estudio y el conocimiento. Ahora, el próximo, ¿por qué vivimos, volviendo a la ley de sociedad, en constantes problemáticas y conflictos? Es muy sencillo. Solamente haciendo feliz a los demás, solamente entendiendo a los demás, lo dicen los iluminados, los iniciados, desde Jesús, Gandhi, Krishna, todos hablan de necesidad de ver en el otro nuestras realidades. También se dicen proyecciones psicológicas, algunas veces dicen, ¿no?
Y algunas veces nos dicen esta frase que duele, Axel y Guido, ¿no? Muchas veces lo que más nos molesta de los demás es lo que más nosotros tenemos marcados. Así que por eso las suegras hay que quererlas. Así que por eso al hijo difícil hay que tolerarlo. Al vecino. Porque al vecino, sí, por duro que escuche, es la forma de autoconocernos. ¿Qué te parece esa visión, Axel? Sí, interesante porque ya podemos abordar el tema importante del día de hoy, y es que vamos a hacer una pausa en este momento para seguir con el tema ahora en adelante. Muchas gracias. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Pues continuando con el tema y relacionando con lo que traíamos anteriormente, es bueno concretar ahora que definitivamente las dificultades y esas problemáticas que vivimos, las vicisitudes que día a día nos encontramos a nivel social, a nivel familiar, son transitorias, son lecciones que nos da la vida precisamente para ir fortaleciendo esa parte espiritual y moral que necesitamos fortalecer. Siempre todos tenemos problemáticas, todos tenemos conflictos, y hoy tenemos que ya ir tomando conciencia de que son lecciones y todas ellas son útiles y, lo más importante, pasajeras. Ningún problema es eterno, ningún problema deja de tener solución. Siempre la solución está entre nosotros mismos. Entonces comenzamos ya a hacer una retrospectiva de la necesidad que tenemos de sacar a relucir nuestra espiritualidad para afrontar las problemáticas internas. ¿Cierto, Guido? Así es, así es. Quiero referirme a una parte que Juana de Ángelis utiliza mucho en sus textos y que nos sirve también, basándose en la psicología de Carlos Gustavo Jung. Ella se refiere, citando a Jung, que el espíritu humano tiene una parte sombra. Hay una sombra en nosotros, es decir, hay un lado oscuro. Refiriéndose Juana de Ángelis con ello y ampliando el concepto psicológico de Jung en el sentido que esa parte oscura que hay en cada espíritu humano, en cada uno de nosotros, es la herencia que traemos de múltiples vidas pasadas, de los errores cometidos, de los desaciertos en las relaciones, en la mala forma de compartir y haber compartido la vida, en el desamor o en el daño que hayamos hecho a otras personas, en los crímenes horrorosos que se hayan cometido, en las situaciones adversas que hemos maltratado a los demás, suicidios, maldades, intrigas. Todas esas cosas quedan marcadas en el registro de la memoria del espíritu. Eso se llama sombra. Juana de Ángelis dice que no debemos ver la sombra como algo negativo, porque ella es el resultado de muchas vidas y de nuestra experiencia que se constituye en parte de nuestra forma de ser hoy. Todos esos elementos que están almacenados en el inconsciente profundo hacen presión para salir como una forma de depurar nuestro psiquismo, y al salir condiciona nuestra forma de vivir, nuestra personalidad actual, nuestra manera de ser. De ahí vemos, y no nos explicamos muchas veces, por qué niños recién de poca edad tienen tendencias tan agresivas, tan nocivas, tan marcadamente negativas. Y nos preguntamos, ¿pero de dónde? ¿Cómo? Si tiene unos padres excelentes, una educación ejemplar, una manera de llevarlo a la vida muy moral. La respuesta es muy clara y solamente la doctrina espírita nos ofrece esa solución. Es el contenido sombrío de la sombra que trae el espíritu, producto de la herencia de vidas anteriores. Quiere decir esto que
¿Estaremos siempre marcados por esta sombra? No necesariamente. Es allí donde entonces entra el esfuerzo personal. El aspirante a la espiritualidad, insisto mucho en esto porque es importantísimo, debe dedicarse de lleno al conocimiento de sí mismo y más aún a la vivencia, a la práctica de lo que aprende intelectualmente, que razona, que discrimina, para convertirlo en hechos reales de vida. Mientras solo tengamos teoría en nuestra mente, mientras solamente tengamos palabrería de lo aprendido y no vivamos, no sintamos la emoción de vivir lo aprendido, no podemos llegar a ser esos verdaderos cristianos como Jesús nos enseñó. Y la pauta del autoconocimiento, Jesús la planteó muy clara cuando dijo: haz a los otros lo que te gustaría que hiciesen contigo mismo. Así es, así es. Otra situación de gran importancia para el autoconocimiento, y es la base del progreso, es identificar algo que va unido a la palabra materialismo y que es una de sus tantas facetas, los apegos. Hay muchas personas que son personas de bienes y no personas de bien. La situación básica de los apegos está unida a que el espíritu vive temporalmente la experiencia en la carne. Todos somos espíritus y la experiencia en el cuerpo físico es transitoria, pero tiene unas dificultades, que es la influencia de las sensaciones, que es la influencia del placer físico, pero esencialmente al creer que las cosas son para siempre. Y hay veces que vivimos una vida para tener y no para ser. La visión del autoconocimiento y del progreso hace que el ser humano cambie su arista a la vida y entienda de que, siendo la experiencia carnal transitoria, muy poca, lo que es importante de cultivar son los talentos, son las virtudes. Por eso el libro de los Espíritus, a partir de la pregunta 741 y algo por allá, nos comienza a dar unas pautas que nos hablan de los apegos, ¿no? Habla una parte Kardec que se refiere a lo necesario y lo superfluo, Axel y Guido. Y pregunta Kardec, ¿cómo puede el hombre conocer el límite de lo que es necesario? A lo que los espíritus superiores responden: el sabio la conoce por intuición y muchos por experiencia adquiridas a sus expensas. Ya Kardec planteaba, antes de ser Allan Kardec, cuando fue el profesor Rivail, impulsó la pedagogía de la intuición. Cuando nosotros hablamos de reflexión y oración, estamos refiriéndonos a que debemos aprender a intuir y a desarrollarnos, ¿verdad? Quiere decir que lo que hemos dicho en pocas palabras hasta el momento, tanto Axel, Guido y quien les habla, es que debemos aprender a escuchar el alma, debemos aprender a escuchar nuestras adquisiciones y experiencias. Tenemos una pregunta entonces al aire. Damos la bienvenida. Siga, por favor. Sí, buenas tardes. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias a Dios. La pregunta es: ¿de qué forma el proceso reencarnatorio ayuda al espíritu a desarrollar el conocimiento de sí mismo? Que nos acompaña todos los sábados, nos tiene una pregunta que es: ¿de qué forma el proceso reencarnatorio ayuda al espíritu a desarrollar el conocimiento de sí mismo? Sí, lo acabábamos de decir hace unos instantes. La reencarnación podemos tomarla como esa gran escuela de vida, en donde en cada una de ellas vamos adquiriendo talentos, cualidades o cometiendo errores, que a su vez se constituyen en oportunidad de aprendizaje. En cada reencarnación el espíritu aprende algo nuevo, falla en algunas cosas, avanza en otras. Y ese es el tamiz a través del cual el espíritu va progresando, va evolucionando cada vez más. Lo importante en esto es cómo es la calidad de nuestra reencarnación. No preocuparnos tanto, como decía John hace un rato, quién fui. Porque si queremos tener una visión de quiénes fuimos en una vida anterior, basta que tengamos una visión de lo que somos ahora en línea general, y para eso es importante el autoconocimiento, para que tengamos una visión integral de la naturaleza de espíritus que fuimos en el ayer. Si hoy somos unos espíritus que pensamos bien, hacemos el bien, nos preocupamos por el bien, sin egoísmo, sin rabia, sin envidia, quiere decir que eso fue lo que cultivamos a través de otras existencias. Así es. No vemos cementerios que alquilen los terrenos con bodegas, ¿no? Va únicamente, y perdonen la descripción tan literal y tan marcada, a duras penas el cajón o el baúl.
Por eso no se conoce un cementerio con bodegas ni con containers, donde vamos llevándonos la plata en el banco, la ropa. Todo eso desaparece. Porque si se observa el propio proceso de reencarnación, cuando el niño viene, el único vestido que trae es el cuerpo físico. Y eso debe llevarnos a reflexionar, porque muchas veces nuestras aspiraciones de vida, como bien lo decía Guido ahora y Axel, se centran en adquirir cosas, en tener nombres, títulos, posiciones, y eso sin embargo está bien, pero no lo es todo, porque ya actualmente nos dan muchos ejemplos, ciertas experiencias humanas donde se dan cuenta ustedes de que eso no es suficiente. Hay seres que son pobres ricos, que tienen todo lo material, pero no tienen un abrazo, no tienen una experiencia que les permita sentirse humanos. Tenemos entonces otra llamada al aire. Bienvenido, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, con María Bernarda. María Bernarda, bienvenida. Sí, yo quisiera saber por qué tenemos la costumbre de excusar nuestros errores en otros, en vez de mirar dentro de nosotros y corregir. ¿Nos repitas nuevamente? Disculpa, María Bernarda. Sí, yo quisiera saber que por qué tenemos la costumbre de excusar nuestros errores en los demás, en vez de mirar dentro de nosotros mismos y corregir. Perfecto. Axel. Sí, claro, es importante e interesante la pregunta, porque tendemos a eso, siempre a encontrar en los demás los errores, a culpar a los demás por lo que nos está pasando, y de alguna forma nos olvidamos que todo es producto de nuestros pensamientos y de nuestras propias acciones. Los errores propios los reflejamos en los demás y vemos en los demás el espejo de lo que somos nosotros. Por eso cuando alguien nos hiere de la forma que nosotros solemos hacerlo, nos duele más, porque es la misma espina que nos estamos clavando. Tenemos que superarlo. Hay muchas metodologías para hacerlo y de esta forma nos sugiere, precisamente el Maestro Jesús lo decía, ¿no? No mires en la paja del ojo ajeno la que tienes en tu propia, la viga que tienes en tu propio ojo, ¿no? La viga, sí. Porque estamos acostumbrados a eso, es fácil juzgar, es fácil recriminar a otros, encontrar en los demás los defectos y no vemos lo que tenemos nosotros. Por eso hoy, dentro de las enseñanzas que nos da la doctrina a recordar hoy, porque son enseñanzas ancestrales, de mucho conocimiento, de mucho tiempo atrás, nos vienen a recordar que somos nosotros los que vamos moldeando y creando nuestro propio destino, con nuestros actos y nuestros pensamientos. Pero esto no nos está invitando a la beatitud. No es en postrarnos simplemente todo el día a orar, a estar rezando, a estar en la casa escondido porque no quiero pecar, porque no puedo hacerlo. No, es afrontar nuestra realidad, hacer lo que somos y hacer dinámicos en el progreso. Entonces, Guido, ¿qué relación hay entonces entre ese autoconocimiento y perfeccionamiento y la experiencia de la familia? Sí, importantísimo. Miremos que la familia es el núcleo, el centro en donde ejecutamos estas acciones. Esto explicado por Axel ahora nos lleva a considerar que esto que hacemos para responder a la pregunta hecha, de ver los errores en los demás, criticarlo en los demás y no ver los propios, es lo que en la psicología se llama proyección. Proyectamos en los demás nuestras deficiencias, eso está claramente establecido y estudiado. Todo aquello que criticamos, que señalamos, que detestamos en el otro, es algo que tenemos dentro de nosotros oculto, que no hemos identificado y que detestamos de nosotros mismos, por eso lo detestamos del otro. Es una parte que lo hacemos porque nos desconocemos, porque no nos conocemos todavía. ¿Y en dónde lo hacemos? En el teatro de la vida diaria, que es la familia. Es en esa familia en donde hay los enfrentamientos entre padres e hijos, esposos y esposas, hermanos y hermanas, familiares y allegados, en donde se dan las mayores reyertas, conflictos y terminan ocasionando verdaderas peleas. Por eso es importante que para poder entender esto hagámonos una pregunta. Simple, ¿de qué calidad es la relación que tengo hoy en la vida? Magnífica pregunta. Tenemos otra llamada. Bienvenidos. ¿Con quién hablamos? Gracias, buenas tardes. Soy Rafael Guzmán. Quiero intervenir con una pregunta. Bienvenido, Rafael. Te escuchamos. Muchas gracias. Me llamó mucho la atención el asunto relacionado con el autoconocimiento. Entonces tengo una pregunta que al mismo tiempo sería un planteamiento. Desde la perspectiva espiritista, se ha pensado en fundar escuelas con metodología propia, así como hay escuelas de instrucción académica para enseñar el autoconocimiento. Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Excelente. Ya Guido había desarrollado la temática. Kardec desarrolla todo un método de conocimiento a partir de la revelación de los espíritus. Pero date cuenta que el enfoque se está dando a partir de una psicología espírita.
en 1858, Allan Kardec ya plantea el conocimiento de una psicología para el alma, de una psicología para el espíritu inmortal. A partir de esa visión post-mortem, quiere decir del estado del espíritu después de dejar el cuerpo físico, y que ellos resumen a entender de que dependiendo, ¿por qué se estudian los espíritus? Preguntaron a Kardec. Porque los espíritus en su felicidad o infelicidad, que no son más que los hombres que vivieron la experiencia terrena, indican cuál debe ser el verdadero objeto de la vida. Y al hablar del objeto de la vida, es como también lo plantea Juana de Ángelis en una hermosa obra que se llama El hombre integral, que el objeto de la vida es el desarrollo de nuestra espiritualidad. Y al hablar de espiritualidad quiere decir que vivamos la vida como espíritus, a pesar de que estamos viviendo la existencia como hombres. Sin embargo, lo que plantea también Axel y Guido, esta visión es decirnos que a muchos no les gusta hablar de esto, pero si nos estamos preparando para vivir como espíritus, quiere decir que también debemos prepararnos a vivir cada día para el retorno a esa vida espiritual, ¿no, Guido? Sí, ateniéndome a la pregunta y a lo que acabas de explicar, la vuelta al mundo espiritual va a depender de la calidad de vida que tengamos hoy. La pregunta que hace el oyente es muy importante y vamos a puntualizarla un poco más. El estudio consciente, continuo, permanente de la obra kardeciana nos aporta elementos muy útiles para saber quién soy, de dónde vengo, qué clase de espíritu soy, qué debo hacer en la tierra, de qué manera se debe vivir la vida para que nuestra condición futura como seres encarnados y luego después como espíritus después de desencarnar sea una cuestión placentera. El oyente pregunta que si la doctrina en el espiritismo estamos preparados o ya estamos en condiciones de elaborar escuelas para el conocimiento de sí mismo. En este momento, exclusivamente basándonos en el punto de vista psicológico, todavía no tenemos esas escuelas hechas, desarrolladas. Se está en un proceso precisamente de contemplar esas posibilidades, porque es esencial, teniendo como elemento para ese conocimiento lo que la doctrina espiritista nos aporta, así como la psicología integral de nuestra mentora espiritual, Juana de Ángelis. Ese es un proceso que va a venir gradualmente, pero basta con que estudiemos en detalle la obra espírita y ya vamos a tener mucha, pero mucha aproximación y muchos elementos para decir, hombre, caramba, no soy lo que pensaba que era, soy un espíritu en proceso de evolución y de crecimiento, y por lo tanto tengo estos errores, estos defectos, y debo prepararme para conquistar un nuevo estado, una mejor moralidad. Muchas gracias, Guido. Tenemos otra llamada al aire. Bienvenido, ¿con quién tenemos el gusto? La Marta. Yo quisiera saber, mis hijos están pequeños, ¿cómo para disculpa, si lo puedes repetir, baja el volumen a la radio para que te podamos escuchar nuevamente. Mis hijos están pequeños, ¿cómo puedo ayudarlos a que ellos se hagan un autodescubrimiento? ¿Cómo puedo ayudarlos a que se vayan corrigiendo poco a poco? Interesantísima pregunta. La educación espiritual, la educación psicológica comienza desde la niñez. Es el niño la plastilina moldeable que fácilmente podemos ayudarle para que desde niño aprenda a conocerse a sí mismo y desarrollar sus talentos. Esa labor le corresponde a los padres. Debe comenzar primero los padres un proceso de autoconocimiento. No nos podemos dedicar a descubrir cualidades o talentos en los niños si no sabemos cómo. Tenemos que aprender a identificar primero en nosotros nuestras falencias, autoeducarnos a través de una metodología específica y gradualmente ir aprendiendo a llevar a ese niño, a esa criatura, por el camino del bien. Pero ya tenemos dentro de nosotros ciertas cualidades y es enseñarle al niño los valores morales, rectitud, obediencia, respeto, cumplimiento, disciplina, educación formal en el hogar a través del amor. Y a pesar de que hemos hablado de todo, no habíamos mencionado la palabra amor.
El amor es necesario en todo proceso de autoconocimiento. Amor a nosotros mismos, amor a la vida, amor al espíritu, amor a nuestros hijos. Entonces, empecemos por darle amor y les ayudaremos enseñando a amar. Empecemos por aprender a ser disciplinados y les estaremos enseñando a ser disciplinados. Y de esa manera vamos a ir identificando muy cuidadosamente las tendencias de la criatura, del niño, y a irlas corrigiendo. Para que tengamos la habilidad para ello es necesario el estudio, la disciplina y el conocimiento propio. Tenemos otra llamada al aire, por favor, siga adelante. ¿Con quién hablamos? Buenas, hablan con Andrés para una pregunta. Adelante, Andrés. ¿Me pueden explicar, por favor, cómo mejorar el conocimiento sobre el espiritismo? Sobre el espiritismo. Sí, señor. Bueno, Andrés, bienvenido. Primero que todo, pues invitándote a la permanente sintonía con este programa. Segundo, invitándote a un centro espírita. Nuestro centro espírita está ubicado aquí en Manga, Cuarta Avenida, 21 a 44, después del Trébol. Tenemos conferencias públicas todos los martes de 6:30 en adelante y los sábados a partir de 5 de la tarde. Y en cuarto lugar, pues la obra básica para poder consultar estos principios están compilados en el libro Los Espíritus, que mencionamos constantemente, y en las obras básicas que en semanas anteriores desarrollamos, ¿no? Para buscar la parte moral. Lo importante es entender toda esta propuesta que hemos escuchado, ¿no? Cómo el espiritismo, Andrés, nos ayuda a ser personas morales. Muchas veces se confunden a los espiritistas con personas que invocamos muertos, que tenemos turbantes. No, es toda una ciencia que genera una filosofía, respuestas a la vida con repercusiones morales. ¿La moral cuál es? La moral de unas leyes que buscan propiciar en el hombre algo que se llama felicidad. Por eso es el estudio de hoy, ¿no? Cuando nos estamos buscando ese autoperfeccionamiento, cuando entendemos que somos inmortales, que traemos fardos de otras vidas, que debemos liberarnos, y descubriendo de que Dios nos hizo maravillosos, con tendencia a ser perfectibles, ya están buscando esa felicidad. Cuando entendíamos lo que explicaba Guido hace algunos instantes, que es en el hogar donde se generan todas las bases propicias para alcanzar esa perfectibilidad a través del contacto con las experiencias, entendiendo que no hay fracasos, sino que hay procesos, entendiendo que no hay enemigos, sino amores perdidos por conquistar, entendiendo que no hay caprichos, sino unas leyes que rigen los destinos. Eso nos hace gratamente feliz, Axel, ¿no? Muy bueno, John, si recordar este tema, John y Guido, recordar eso que es el espiritismo, enseñarlo y aplicarlo, pero también debemos recordar lo que no es. El espiritismo no es la cartomancia, no es lo que todos piensan que la comunicación con los muertos para saber qué hacer con mi vida. No, el espiritismo está buscando simplemente es levantar y despertar nuestra conciencia hacia un mejoramiento continuo interior. No se leen horóscopos, no hay talismanes, no tenemos sacerdotes, tampoco utilizamos ningún tipo de droga, ni ningún tipo de elemento material que nos haga comunicarnos con los espíritus. Es simplemente lo que ahora mismo manifestaba Guido, es despertar en nosotros el amor para ese conocimiento interior y alcanzar comunicabilidad con espíritus realmente superiores. Nos restan entonces unos escasos 4 minutos. Vamos sucintamente, Guido y Axel, a dar una despedida con un mensaje final de la tarea de hoy. Sí, hagamos un breve resumen diciendo, el autoconocimiento es fundamental para la evolución de nuestro espíritu. Es la base de la sabiduría. Es la condición necesaria para alcanzar luces en el alma y así progresar espiritualmente. Es la gran filosofía de vida y el gran desafío que debemos tener. Es la oportunidad maravillosa de conocer, es la extraordinaria experiencia de conocer el espíritu humano y trascender con él, crecer para nuevos horizontes y así conquistar una vida llena de paz, de tranquilidad y de armonía. Y aunque haya dificultades que nunca faltarán en la vida, desaveniencia y desacuerdo, las tomaremos con mayor tranquilidad, con más paz, reconociendo que son oportunidades para el crecimiento y el conocimiento de sí mismo. Axel. Bueno, muchas gracias a todos por su escucha y los invitamos para que durante todos los sábados, mientras sea posible, nos acompañen de 12 a 1 de la tarde aquí en esta su emisora y en su programa Luces para el Alma. No lo olvides, somos espíritus inmortales, viviendo transitoriamente la experiencia del cuerpo físico. Concentrémonos en ser felices, no apegándonos a la transitoriedad de las cosas materiales, sino concentrándonos en las potencialidades,
seres maravillosos, seres talentosos, seres que aprenden a perdonar, que aprenden a tolerar, porque la felicidad que generamos a otros se convierte en la mayor felicidad para nosotros. Jesús y Kardec son una propuesta fabulosa, porque educan a partir del alma, del sentimiento. Nada es imposible si realmente conocemos a Dios en su magnificencia y en su bondad. Los esperamos entonces para un próximo encuentro en Luces para el Alma el próximo sábado. Un abrazo y bendiciones para todos. Muchas gracias. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma. Uno de esos espíritus iluminados que han venido desarrollando los postulados espíritas, que es Juana de Ángeles. La propuesta espírita es esencialmente una propuesta de educación para el espíritu inmortal. Ya esa visión hace que las perspectivas de la vida se tomen de forma distinta, los problemas, las situaciones económicas, pero esencialmente las dificultades íntimas del espíritu, sus caracteres psicológicos, sus caracteres emocionales, ya no son simplemente vistos bajo los límites de la cuna y la tumba, sino que van más allá o se inician antes de esta experiencia corporal. Es así como Allan Kardec por eso va planteando en la estructura que lo más importante es que el ser humano conozca las leyes según el espíritu. Y esas leyes según el espíritu van a permitirnos entender que la base de todas las formas de asumir las problemáticas de la vida están en nuestro interior. Por eso la propuesta espírita, que es tan extensa, habla de una sociología, habla de una cosmología, pero esencialmente se plantea y cómo debe ser la forma de ejecutar nuestra vida en la tierra. Eso de por sí ya nos está estableciendo unas bases muy claras para que aprendamos a conocernos de una manera integral, ya no solamente desde el punto de vista humano, material, sino desde un punto de vista espiritual, como espíritus trascendentes, que venimos del mundo espiritual, que estamos en un momento presente en la tierra y que vamos a transitar hacia un mundo espiritual en el cual nos ubicaremos en un nivel dependiendo de nuestro estado evolutivo, del que alcancemos en la tierra y de nuestro progreso espiritual como tal. Guido ha dicho dos palabras claves, ¿no? La trascendencia, que nos lleva a la transpersonalidad, más allá de la persona. Y en esa pedagogía, Allan Kardec nos indica que para hablar de un autoconocimiento, como lo plantea la pregunta 919, que él planteó a los espíritus, ¿no? Después de conocer estas verdades, ¿cuál era la mejor manera de progresar, de ser distinto, de buscar esa espiritualidad? Y nos recuerda esa vieja... Muy buenos días a todos los radioescuchas. Bienvenidos una vez más a este espacio espiritual de formación, de educación, que es Luces para el Alma. Un saludo fraternal y afectuoso a todos los que nos siguen desde los inicios de esta experiencia. Hoy, como todos los sábados, desarrollaremos una temática de orden espiritual que nos permita, desde la inmortalidad, desde los postulados espíritas, tratar un tema que hemos denominado autoconocimiento, la base del progreso moral. Para eso contamos con la compañía de nuestro hermano espírita en el ideal, Guido Mardini. Guido, bienvenido. Gracias, muy buenos días, gracias John. Igualmente muy buenos días para todos los radioescuchas y seguidores de este programa de Línea Espiritual. Sí, el programa, como lo habíamos dicho, vamos a hablar un poco del autoconocimiento, la base del progreso, desde varias aristas o enfoques. Siempre que en la doctrina espírita se tratan estas temáticas de desarrollo moral, de desarrollo personal, lo hacemos bajo la perspectiva, primero, de la moral de Jesús, segundo, de la revelación codificada por Allan Kardec, y en esta oportunidad también hemos escogido
Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección, Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Algo maravilloso, Guido, que es la psicología espírita, ¿no? Sí, así es. La doctrina espiritista es la primera en acuñar el término psicología espiritista, psicología espiritual, porque el término psicología siempre ha sido aplicado como tal a la ciencia que estudia el alma y sus enfermedades de la mente, pero realmente la psicología espírita apunta más al estudio del alma. Es por ello que la doctrina espiritista nos da un enfoque muy vasto para este estudio. Desde el primer momento que uno da los primeros pasos en la doctrina espírita, ella inmediatamente nos guía en ese conocimiento interior. Nos establece de dónde venimos, qué hacemos aquí, quiénes somos como espíritus y para dónde vamos. Es decir, desde el mismo inicio nos dice qué clase de espíritu somos, para qué vinimos a la tierra y cuál